Hola a todos, bienvenido a mi canal Eso de Cris. Hoy quiero hablar sobre un tema que ha sido fuente de mucha confusión en la comunidad cristiana. La creencia en salvo, siempre salvo. Comencemos explicando lo que significa esta creencia. Esta idea sostiene que una vez que has aceptado a Yeshua como tu Salvador, no importa lo que hagas después, tu salvación está garantizada. Aunque esta creencia es popular y reconfortante, cuando miramos más de cerca lo que realmente dice la Biblia, descubrimos una enseñanza bien diferente. ¿Es verdad que solo necesitamos creer para ser salvos? ¿O es que hay más que debemos hacer para mantener nuestra relación con Dios y asegurarnos de nuestra salvación? Hoy vamos a desglosar este tema de manera profunda, examinando lo que las escrituras realmente nos enseñan y las consecuencias de esta falsa seguridad. Vamos a verlo todo a la luz de la palabra de Dios y no desde una perspectiva humana. Te invito a quedarte conmigo y vamos a explorar estas verdades que son incómodas para muchos, pero bien necesarias de discutir. La creencia de salvo siempre salvo es conocida en algunos círculos como seguridad eterna. Y esta enseña que una vez que has sido salvo, no puedes perder tu salvación, sin importar cómo vivas tu vida después. Sin embargo, este concepto, que puede sonar muy tranquilizador, a menudo lleva a una falta de responsabilidad espiritual en la vida de los creyentes. Muchas personas que abrazan esta idea terminan viviendo sin la urgencia de la santidad y sin temor de Dios, porque creen que su destino está sellado independientemente de sus acciones. Pero si miramos las enseñanzas de Yeshua, podemos encontrar algo muy diferente. En Mateo 7:21 al 23, Yeshua advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando aquí muchas veces se refiere a hacedores de maldad, se refiere a la palabra en griego anomia o anomia, que significa sin ley, personas que no siguen y no tienen la ley de Dios en sus corazones. Aquí también vemos claramente que no basta con confesar a Yeshua como Señor. También debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El mero acto de creer no garantiza la salvación eterna si nuestra vida no refleja una transformación genuina. ¿Qué advertencias hay en la Escritura sobre perder la salvación? La Biblia está llena de advertencias acerca de la posibilidad de perder nuestra salvación y nuestra relación con Dios si no seguimos sus caminos. En Hebreos 6, 4 al 6 se dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje claramente señala
que aquellos que han experimentado la gracia de Dios, pero luego se apartan, pueden perder su oportunidad de arrepentirse. Otra advertencia fuerte se encuentra en Hebreos 10:26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo no solo habla de la gravedad del pecado después de haber conocido a Yeshua, sino que también señala la seriedad con la que debemos vivir nuestras vidas en obediencia. Creer en salvo siempre salvo puede tener graves consecuencias espirituales. Aquellos que adoptan esta creencia pueden caer en la complacencia, dejando de esforzarse por vivir en santidad o arrepentirse de sus pecados. Esto los aleja de la verdadera relación con Dios, creando una falsa seguridad. En Hebreos 12:14 se nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es opcional, es un requisito para aquellos que buscan ver a Dios. Yeshua también nos advirtió en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí vemos claramente que la perseverancia es clave en la vida del creyente. No es suficiente comenzar el camino de la fe. Debemos preservar hasta el final, permaneciendo fieles a Dios en todo momento. Otro punto clave que contradice la doctrina de salvo siempre salvo es el énfasis en que la Biblia pone en las obras y en cómo nuestras acciones deben acompañar nuestra fe. Santiago 2, 17 al 19 nos dice que la fe sin obras está muerta, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto no significa que somos salvos por nuestra obra, pero sí que la verdadera fe en Yeshua produce una vida de obediencia y buenas obras. Si una persona afirma tener fe, pero no muestra ningún cambio en su comportamiento, su fe está incompleta. En Efesios 2, 8 al 10, se nos enseña que somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, el versículo 10 continúa diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, aunque la salvación no es ganada por obras, las obras son una evidencia de nuestra fe genuina. ¿Qué debemos hacer realmente entonces para ser salvos? La verdadera salvación no se trata solo de una confesión de fe, sino de una vida transformada. Pablo nos exhorta en Filipenses 2:12 a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto significa que debemos tomar nuestra relación con Dios en serio, vivir en obediencia y no dar por sentada nuestra salvación. El arrepentimiento diario y la búsqueda constante de vivir conforme a la voluntad de Dios son esenciales. Hebreos 12:14 nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. En Lucas 13:24, Yeshua dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Esto refuerza la idea de que el camino a la salvación es uno que requiere esfuerzo y perseverancia. La salvación no es solo una decisión que tomamos una vez, sino un proceso continuo en el que debemos permanecer fieles. Ahora, quiero discutir varias preguntas frecuentes sobre este tema. La primera, ¿qué significa realmente creer en Yeshua? Creer en Yeshua no es solo un acto intelectual o emocional. Significa seguir sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos y vivir una vida transformada por su Espíritu. En Juan 14:15, Yeshua dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe verdadera se manifiesta en una vida de obediencia y devoción. ¿Es suficiente solo creer en Yeshua para ser salvo? La fe en Yeshua es fundamental, pero la Biblia también nos enseña que la fe sin obras es muerta. No es suficiente creer, sino que también debemos de vivir una vida con frutos de obediencia y arrepentimiento. ¿Es posible perder la salvación? La Biblia nos advierte repetidas veces sobre la posibilidad de apartarse de Dios después de haber sido salvo. En 1 Corintios 9:27, Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Esto nos muestra que incluso los creyentes más devotos deben estar vigilantes y perseverar en su fe para no perder su recompensa. En resumen, la creencia de salvo siempre salvo puede sonar reconfortante, pero es una interpretación incompleta de lo que realmente enseña la Biblia y puede ser peligrosa si no se entiende correctamente. Es crucial entender que la salvación no es un boleto garantizado por una simple oración o una vez en la vida. La verdadera fe en Yeshua lleva una vida de transformación, arrepentimiento constante y obediencia. No podemos usar nuestra fe como una excusa para vivir de manera desobediente o sin arrepentimiento. La salvación es un regalo de Dios, pero también requiere que perseveremos, que nos arrepintamos continuamente y que obedezcamos los mandamientos de Dios. Yeshua y los apóstoles dejaron claro que la salvación es más que una simple confesión de fe. Es un compromiso de por vida con Dios, donde buscamos su voluntad. Nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos en santidad. La verdadera fe no es estética ni estática, sino activa y viva, manifestándose en nuestras acciones diarias. Debemos recordar las palabras de Yeshua en Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin será salvo. Así que, en lugar de aferrarnos a una falsa seguridad, busquemos vivir una vida que refleje la enseñanza de Yeshua, perseverando en nuestra fe hasta el final. No se trata solo de creer, sino de caminar en obediencia, arrepentimiento y devoción a Dios. Antes de terminar, quiero invitarte a que leas la palabra de Dios por ti mismo. Pídele al Padre que te guíe y te muestre su verdad. Recuerda lo que Yeshua dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos es arrepentirse y vivir una vida que refleje la gracia y la verdad de Dios. Gracias por ver este video. Si te ha ayudado y te ha sido, ¿verdad?, de mucha ayuda, por favor dale like y suscríbete al canal para más contenido sobre temas bíblicos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos videos. Shalom.